Bien, bueno, ahora sí, estamos bien acá. Buenas tardes con todos, bienvenidos en esta oportunidad con todas las medidas que hemos tomado para que esta clase la podamos llevar adelante. Más bien quería pedir disculpas a los que la semana pasada se inscribieron para esta masterclass y que por un tema de técnico no la pudimos llevar adelante. Pero bueno, acá estamos, hemos decidido abrir el aula para tocar este tema que es sumamente importante. Bueno, todos los temas son importantes, ¿no? Pero ¿por qué el idioma de la seguridad? En el tiempo que ya venimos trabajando o venimos compartiendo conocimientos, experiencias, y estamos muy centrados en todo lo que es los estándares y la metodología de ASIS, nos hemos encontrado que en diferentes países algunos términos lo llaman de una forma o de otra, ¿no? Si alguno no conoce la metodología o los estándares de ASIS, quizá utilice otros términos. Lo que vamos a hacer y lo que pretendemos hacer con esta clase es un poco de aterrizar algunos conceptos y términos que son claves para la gestión de riesgos, para la gestión de la seguridad. Bueno, mi nombre es Milagros Céspedes, soy directora del Centro de Estudio de Seguridad. ¿Verdad? Un gusto poder compartir estas 2 horas que tenemos de clase con estos temas. Vamos a contar, vamos a conversar, vamos a compartir y después vamos a dar un espacio para poder hacer preguntas y también pues, podamos dar un diálogo con las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar, le voy a robar unos minutitos a Pepe, te invito a que te suscribas acá a la página web, CES Latam, o a las redes sociales también. Nosotros ya son 21 años que venimos compartiendo conocimientos, experiencias para el profesional de la gestión y estamos muy alineados a lo que son los estándares y la metodología de ASIS internacional. Obviamente eso se soporta en estándares que son reconocidos y también estamos trabajando mucho con el tema de las certificaciones que ahora son tan valoradas, ¿no? Eh, Voy a presentar a quien nos va a acompañar hoy con esta clase. Eh, José Jaramillo Díaz, él es profesional certificado como CPP, tiene ya más de 30 años de trayectoria en seguridad integral, es magíster en gestión de riesgos, magíster en estrategia marítima. Como decía, profesional certificado como CPP por ASIS Internacional, ya, si no me equivoco, desde el 2009, o sea, tiene varios años. Y quienes ostentan esta certificación o cualquiera de las certificaciones de ASIS, saben que una forma de mantener esta certificación en el tiempo es justamente compartiendo, es aprendiendo, compartiendo sus experiencias, escribiendo, en fin, siempre tiene que estar al día con todo lo que es actualizándose, ¿no? Con los temas de ASIS y con los temas de la seguridad propiamente. Es consultor de administración de centros comerciales y retail, sistemas integrales de seguridad, evaluación de riesgo, resiliencia organizacional y recuperación del negocio. En esto último, sobre todo el tema de recuperación del negocio, es muy reconocido a nivel regional, porque él ha desarrollado muchísimos programas de recuperación del negocio de distintas industrias. Es tutor para la certificación CPP a nivel internacional, también nos ha apoyado también apoya el PSP porque acá hay un tema de continuidad del negocio en esta certificación. Ha estado como expositor en diferentes foros nacionales e internacionales, ha sido presidente del capítulo en Perú, de ASIS Lima, el capítulo 222. Actualmente es gerente de prevención de pérdidas de ProMart y miembro del Consejo Consultivo de ASIS Lima Chapter 222. Bien, con Pepe yo regreso después porque quiero contarles un poquito, pero al final, los programas que se vienen con el CES, para que en todo caso, bien sea de uno u otro, porque tenemos una variedad, ustedes puedan elegir. Pero antes que yo llenarlos de información de los próximos programas, sí los vuelvo a invitar a suscribirse a la página de CES para que puedan pues recibir la información de los próximos programas y también invitaciones como la que en este momento están acá participando. Así que bueno, de mi parte hasta el final yo regreso y quiero compartir con Pepe que con él vamos a tener la clase el día de hoy.
Cierro también mi cámara para no interrumpir. Pepe, Gracias, bienvenido. Milano. ¿Qué tal? Adelante. Buenas noches con todos. Un gusto saludarlos. ¿Me puedes confirmar que se ve la pantalla, por favor? Sí, sí, acá la estamos viendo. Todo bien. La clase la estamos ya grabando, así que adelante con la sesión. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar lo que le hemos titulado el idioma de la seguridad. Tenemos que empezar entendiendo y comprendiendo un poco, ¿no? Que ASIS está en todo el mundo, en todo el mundo, ¿ok? Y al estar así en todo el mundo, eso implica que también sus estándares van siendo traducidos o van siendo interpretados por los diferentes idiomas, diferentes eh, jergas, inclusive que podemos tener en algunos países. Aquí tenemos que también tomar en cuenta que los temas de seguridad, ¿no? Desde el año más o menos 1917, perdón, 2017, disculpen, cuando aparecen los primeros, eh, digamos, definiciones del SCRM, ¿no? Que hablan del sistema de seguridad transversal de la organización, donde los dueños de los procesos también terminan siendo dueños de la seguridad del proceso. Y todos estos detalles nos hacen entrar en un ámbito diferente, donde ya no solamente las personas que nos dedicábamos a los temas de seguridad interveníamos en esto, ya comienzan a intervenir otros actores, los cuales no tienen, digamos, el tema del conocimiento técnico de ciertas palabras o ciertas definiciones. Entonces, ahí comenzamos a tener algunos, por decir, algunas diferencias. Entonces, vamos empezando por ver lo que es la comunicación. Sabemos que hay una persona que emite un mensaje, este mensaje se va a codificar, ¿no? Va a fluir a través de un canal. Normalmente en este canal hay ruido, hay cosas que de una u otra manera interrumpen este mensaje inicial y finalmente se decodifica y hay una persona que recibe el mensaje. Lo mismo ocurre cuando hay la respuesta, viene la transmisión de la respuesta, la señal igual pasa por este canal de comunicación, ¿ok? Y la otra parte recibe el mensaje. Eso es lo que normalmente nosotros sabemos por definición de lo que es la comunicación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí podemos decir, sí, bueno, este es el tema básico, correcto, sí, pero comenzamos a tener algunos inconvenientes. Como hablamos hace un momento del tema del idioma, jergas, etc. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que el hombre inicia su capacidad de comunicación entre los 70.000 y 30.000 años antes de Cristo. Esto fue definido como la revolución cognitiva y, no, y según Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, de animales a dioses, él manifiesta y esboza la teoría de que el hombre empieza a tener esta comunicación con la finalidad de chismorrear, del chisme, de hablar de lo que pasaba en la comunidad, de conversar, etcétera, etcétera. Si nosotros podemos hoy en día, digamos, tratar de hacer una similitud, un parangón, algo que nos diga, bueno, podría ser. Yo, por ejemplo, les diría que analicen las noticias, ¿no? Generalmente las noticias y todos los noticieros nos hablan de todo aquello que nos genera cierto morbo. No sale en la noticia que la peruana o el peruano fuera de tal ganó la carrera o ganó esto. O sea, las noticias de ese tipo de noticias
como que no llaman la atención al público, pero cuando le están diciendo, por ejemplo, de que sí, el chisme, que fulano se ha peleado con sultana, que se han dicho velaverde, ahí comienza. Entonces, tiene algún sentido cuando Yuval Noah nos dice, pues, en este libro, ¿no?, que empieza el tema de la necesidad de comunicarse, ¿ok?, por el chismorreo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nos remontamos a esa época, hablamos de tribus nómades, o sea, estamos hablando de la época neandertal, ¿no? Después viene el Homo sapiens, etc. Entonces, estos grupos de personas comenzaron a desplazarse por Europa, desplazarse hacia Asia, Europa, disgregarse por el mundo. Y con el pasar de los años fueron adoptando diferentes formas de comunicarse, lo que hoy en día podemos denominarlo los idiomas que conocemos. ¿Ok? Entonces, hablando del tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Acá les muestro cómo se dice seguridad en una serie de idiomas. Hay algunos que de repente nosotros podamos digamos, o conocemos el idioma o podemos de repente inferir de que se trata de seguridad. Pero hay otras palabras que vemos aquí que de verdad no nos llevaría o no nos harían pensar de que estamos hablando de la seguridad como tal. Entonces, ¿qué ocurre cuando comenzamos nosotros a de alguna manera traducir los estándares de ASIS? ¿No? Cuando uno comienza a traducir, dice, bueno, voy a pasar tal estándar que está en inglés porque está hecho por ellos, para ellos, vamos a pasarlo a nuestro idioma para de repente entenderlo un poco más. Si nosotros nos queremos concentrar en la traducción literaria y todo, vamos a tener muchos problemas. Así como en cualquier otra carrera, medicina, arquitectura, abogacía, cualquier carrera, hay cierta terminología que tiene que estar, digamos, amarrada o de alguna manera bien conectada a qué se refiere, con lo que se quiere decir exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de activity, ¿no? Que lo traducimos como actividad. Es un proceso conjunto de procesos llevado a cabo por una organización, o en su nombre, que produce o apoya uno o más productos o servicios. ¿Ok? Entonces, pero cuando hablamos de lo que es actividad acá en el Perú, por ejemplo, hablamos de facultad de obrar, de hacer cosas. ¿Ok? Entonces, si no entendemos el concepto en la parte de seguridad de lo que estamos digamos, tratando de llevar a nuestro lenguaje, podemos tener cierto tipo de problemas. Otro caso tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del citizen arrest, es el arresto ciudadano. Que de acuerdo a la traducción, es el arresto sin orden judicial de un presunto delincuente por parte de una persona que no es un agente del orden público por un delito procesable. Y también tienen lo que se llama el civil arrest o el arresto civil. Es un arresto realizado de conformidad con una orden escrita firmada por un juez de jurisdicción competente en una acción o procedimiento civil. Los arrestos civiles pueden ser ordenados por el Tribunal Supremo, Tribunal de Familia, sustituto del Tribunal del Distrito del Condado, y los lleva a cabo el alguacil del condado. El proceso de arresto civil se realiza en 4 circunstancias. Un remedio provisional llamado orden de arresto, que puede otorgarse a discreción del tribunal sin previo aviso, compromiso por desacato, embargo contra una persona que puede ser sujeto a fianza o no sujeto a fianza, y con una orden de arresto. ¿Qué ocurre en el tema de acá del Perú, por ejemplo? Acá hablamos del arresto ciudadano. Y el arresto ciudadano, de acuerdo a la ley 29372,
nos habla de que solamente se puede arrestar, o sea, un ciudadano puede detener a una persona que ha cometido un delito o cuando es flagrante o máximo dentro de las 24 horas. Después de eso ya no puede haber arresto ciudadano. Simplemente, o sea, está de esa manera definido. Entonces, por ejemplo, eso es lo que sucede en el Perú. Preguntémonos, ¿qué está ocurriendo de repente en países de Europa, cómo es su normativa legal con respecto a este tipo de situaciones, o cómo es en países asiáticos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a tener un poco de cuidado de cómo vamos manejando este tipo de traducciones que vamos a hacer. Por ejemplo, se habla del director de seguridad, el Chief Security Office. Acá es una función de liderazgo responsable de proporcionar estrategias de riesgo integrales e integradas, ¿no? Políticas, procedimientos, gestión, capacitación, que es para ayudar a proteger a una organización de las amenazas de seguridad. Acá en el Perú, ¿cómo lo conocemos? Normalmente, el gerente de seguridad, jefe de seguridad o supervisor. O sea, no se encuentra en una empresa y encontrar, tenemos el director de seguridad, ¿no? Normalmente o es gerente, jefe o supervisor. Entonces, tenemos que, como leo, tenemos que ir viendo cómo enfocamos y cómo aterrizamos adecuadamente lo que nos está diciendo el estándar dentro de la fraseología que usa y cómo la adaptamos a la nuestra. Cuando habla del tema de facility, ¿no? Es una instalación, infraestructura, centro de servicio, capacidad, complejo, edificio, facultad, habilidad, destreza. Pero cuando uno encuentra la palabra de facilidad en lo que es en el Perú, en el español, habla de la cosa simple. Una cosa fácil, una cosa simple de hacer, una cosa que no tiene mayor complejidad, etc. Sin embargo, en el tema del estándar nos está hablando de una instalación, una infraestructura, nos está hablando de otro tipo de situación. O sea, la definición para ellos es diferente, ¿no? Igual encontramos, por ejemplo, cuando hablamos del tema de seguridad, en el tema de safety, como riesgos accidentales, ¿no? Este término es acuñado para todo lo que tiene que ver con origen técnico y laboral o natural, que va básicamente hacia la persona, ¿ok? Y luego tenemos seguridad como security, contra o como riesgos malintencionados. Y ojo, el término de security no exime que hayan daños a las personas, pero estos daños no son provocados por el tema laboral. ¿Ok? Puede haber digamos, un coche bomba, una explosión, un tema, y como resultado de eso hay personas dañadas. Esto no entra dentro de lo que es el safety. ¿Pero qué pasa en el Perú? En el Perú hablamos de seguridad en general. Y eso, por ejemplo, lo vemos hoy en día, la gran mayoría de los jefes, gerentes o supervisores de seguridad en las empresas son responsables tanto de la parte de seguridad patrimonial como security, y también como el tema de seguridad y salud del trabajo, lo que es el safety. Entonces, ahí tenemos otro tema que nos van generando algún tipo de problemas. Bueno, entendiendo de que no todo lo podemos traducir literalmente, sino que hay que ir interpretando lo que nos va diciendo los estándares, hay un tema que tenemos que entender en lo que es la comunicación. Y es lo que se llama el proceso de degradación del mensaje. Si yo traduzco un tema, ¿no? Y digamos que busco un traductor oficial que me hace la traducción, ¿no? Y que también es técnico, etcétera. Y después esta traducción se la paso a una parte del personal con la que trabajo y ellos lo leen. Recuerden que las personas siempre vamos interpretando las cosas. Entonces aquí es donde viene el proceso de degradación del mensaje. ¿Qué pasa con este proceso? Acá vamos a ver lo que se quiere decir
lo que se sabe decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que se retiene y lo que se pone en práctica. ¿Okay? Entonces, lo que se quiere decir, todos nosotros, antes de querer dar algún tipo de información, tenemos el concepto en nuestra cabeza, lo pensamos, ¿correcto? Y lo que buscamos es transformar esa idea, ese pensamiento en palabras. Entonces, acá entramos en lo primero, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces yo de repente estoy pensando en una esfera de color verde. Entonces tengo que buscar dentro de mi bagaje de palabras cómo voy a describir esa esfera de color verde para que el receptor también pueda entender ese mensaje. ¿Qué ocurre? Lo que se sabe decir. Podemos tener el concepto en nuestra mente, pero ocurre que no tenemos las palabras adecuadas para decirlas. Por lo tanto, finalmente nosotros vamos a tratar de decir lo que está en nuestra mente con el vocabulario que manejamos normalmente. Entonces, una persona que tiene un vocabulario un poco más extenso por sus conocimientos, porque lee, etcétera, etcétera, va a tener una mayor, digamos, mayor bagaje de palabras que pueda emplear para decir lo que está pensando. Mientras la persona tenga mayor limitación en cuanto a vocabulario, va a ser un poco más complicado que pueda expresar lo que tiene en su cabeza. ¿Ok? Entonces, aquí entramos a lo que se sabe decir. Ahora, ¿pero qué es lo que finalmente estoy diciendo? Todo lo que hemos mencionado anteriormente nos va explicando el por qué pensamos en algo y finalmente estamos diciendo no exactamente lo que estamos pensando, sino algo parecido. Como vemos en la imagen, yo estoy pensando en esferas de colores, pero al final cuando trato digamos, explicar lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo es simplemente hablando de nubes de colores, no de las esferas. Por lo tanto, ya el mensaje que estoy dando no es el mensaje que yo tenía inicialmente en mi cabeza. Entonces ahora viene la parte del que recibe la comunicación, del que oye. Entonces, lo que oímos no siempre lo entendemos. Por ejemplo, nosotros oímos todo el tiempo el ruido que hay en la calle, los carros que pasan, personas que hablan. No, son ruidos permanentes que ya a veces ni siquiera le tomamos atención. Eso es oír. Todo, o sea, pues vamos a ir oyendo que por ahí grita un perro, por el otro lado suena un claxon, a lo lejos hay una sirena, de repente hay un claxon que hace sonar un carro, etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de percepción de sonidos a los cuales no les damos, digamos, la atención requerida, salvo que nos genera un tipo de interés. Pero después de lo contrario, simplemente es algo que está ahí en el medio ambiente y que simplemente no podemos taparnos los oídos y dejar de oír. Entonces, eso es lo que se oye, en términos generales, donde normalmente puede pasar. Imaginen, por ejemplo, que ustedes están en su casa, ¿no? Y de repente prendieron el televisor y pusieron el noticiero, pero y está en ese momento contestando un correo electrónico. Ustedes están oyendo lo que está en el televisor, en el noticiero,
pero no están prestando la atención, ustedes están con su atención en otro tema. Por lo tanto, esa información es una información que realmente no la procesamos realmente. Entonces, de ahí viene qué es lo que escuchamos. Cuando hablamos nosotros de escuchar, deben haber escuchado, oído, o deben haber en más de una oportunidad tenido el tema de la escucha activa, ¿no? Eso de poner atención. Entonces, escuchar es eso, escuchar es poner atención al mensaje que están emitiendo y que sea recepcionado por nosotros. Este mensaje va a tener mayor o menor, digamos, recepción de parte del que está escuchando, ¿no? Por la entonación, el énfasis, el volumen de la voz, etcétera, etcétera, que le imponga a la persona que está emitiendo el comunicado. Si nosotros realmente ponemos atención al tema de lo que se nos está transmitiendo, vamos a poder realmente entender el mensaje, ¿correcto? Y poderlo recepcionar como el emisor quiere que lo recepcionemos. Este tema, por ejemplo, es un tema que cuando hablamos en lo que es dar el feedback a las personas, hablamos mucho de esto, de prestar mucha atención, de esa escucha activa con el otro locutor, de tal manera de que nada nos distraiga de esta conversación. ¿No? Imaginen ustedes pues, que venga de repente, vamos a poner mi persona. Yo vengo a hablar con ustedes y de repente agarro el teléfono y voy hablando y voy revisando mi teléfono, o ustedes me hacen una pregunta y yo estoy revisando el teléfono o lo que sea. Entonces, lo que ocurre es que yo no estoy atento y no voy a captar la información. Y es probable que en ese yo hablar, entre un paporreteo o una monotonía de la palabra, de la voz, del mensaje, que simplemente no genere interés en el que está escuchando. Entonces, acá, cuando hablamos de lo que se escucha, esto depende específicamente de la persona que recepciona el mensaje. Ok, estoy escuchando. ¿Para qué cosa he comprendido? Que una persona se exprese adecuadamente, correctamente, no significa que el que escucha comprenderá lo que trata de decir. Si, por ejemplo, viene un médico, vamos a hablar de un médico, ¿ya? Y nos dice, por ejemplo, su pariente tiene una artalgia. La persona está hablando correctamente. Es una palabra médica correcta. Pero de repente el común denominador no sabe lo que es una artalgia. Una artalgia es un dolor de articulaciones. Entonces, ojo con lo que vamos hablando. Muchas veces nosotros usamos palabras técnicas que nosotros las entendemos perfectamente, pero no todas las personas manejan nuestros vocabularios. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando yo, por ejemplo, que soy el emisor de la información, estoy hablando de rayas verticales y la persona que recepciona el mensaje entiende rayas horizontales. Mis rayas verticales son marrones con blanco y las rayas que él entiende que son horizontales son verdes con crema. Entonces, ¿qué ha comprendido la persona? Acá viene un tema de lo que es la comunicación entre las diferentes generaciones, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿No? O sea, muchas veces decimos cosas y o no nos entienden o nosotros no los entendemos.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se acepta? Este es otro aspecto de lo que se ha escuchado y de lo que voy a aceptar. De repente el emisor está hablando de como vemos en la imagen, un listado del 1 al 4 bien ordenado, etcétera, etcétera. Pero el receptor entendió que hay del 1 al 3, pero no entiende esa rigidez de la información. ¿Qué es lo que acepta la persona? Y esto tiene que ver mucho con el tema de conocimiento, valores, necesidades, aspiraciones de la persona, y esto es muy propio de cada uno. ¿Ok? Es muy propio de la persona, tanto del que emite la información como el que la recepciona. Entonces, aquí es donde tenemos, por ejemplo, uno de los grandes problemas cuando hablamos de comunicación y decimos, no, hoy estamos explicando un tema, vamos a hacer tal cosa, y sí, le pedimos a la persona, a ver, explícame qué es lo que vamos a hacer en tus palabras, para ver si lo que se le ha, si lo que se le ha explicado, lo ha entendido de acuerdo a lo que nosotros queríamos que se entienda. Porque, como venimos viendo, el tema de la información no es que yo diga uno y todas las personas entienden uno, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir teniendo cuidado. Luego, ¿qué es lo que se retiene del mensaje? Entonces, acá, por ejemplo, sabemos que solamente el 7% de lo que comunicamos es transmitido a través de las palabras. El 93% restante es a través del lenguaje no verbal. De este 93%, 38% es transmitido con la voz. Acá se ve el tono de la voz y los matices que uno pueda ponerle. Y el 55% con el cuerpo, donde están las señales, gestos, cómo me paro. Nos ha pasado, porque a mí también me ha ocurrido, que he ido a conferencias donde viene el conferencista, se para frente a la tril y comienza, ¿no? Señores, buenos días, es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Y comienza con digamos, una lectura con una letanía y que más parece un Valium, que todo el mundo se duerme porque, ¿no? Cuando hay otras personas, por ejemplo, que se paran en el escenario, caminan, se mueven, hablan, levantan la voz, generan algún tipo de interacción con el público, no generan por ahí una risa, o un tema de sorpresa, y eso hace que la gente tomen en cuenta lo que está hablando, tomen interés y puedan captar la mayor cantidad de cosas. Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, nosotros, con la información que estamos trabajando en ese instante, tal como estamos, hablamos de más o menos, ustedes podrían estar captando máximo el 45% del mensaje. ¿Por qué? Porque no me están viendo. O sea, no están viendo cómo me comporto yo en el escenario. Entonces, acá viene el otro tema. Si ya sabemos esto, cuando nosotros conversemos con personas, cuando nosotros tratemos de dar mensaje a grupos de personas, recordemos esto. Yo no puedo ir y hablar con con un grupo de personas con las manos en los bolsillos, mirando el piso. No, o sea, si quiero que el mensaje llegue, yo tengo que demostrar con mi cuerpo lo que estoy hablando. Estoy convencido que casi al 100% de los que estamos presentes ahorita, en algún momento hemos escuchado a una persona y decimos para nosotros mismos, ¿no? Este me está mintiendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, digamos, de manera natural, tenemos cierta lectura digamos, de las señales corporales. Y nos damos cuenta que lo que está hablando la persona no va acorde con su actitud. Así como en otro caso dice, oye, qué bien esta persona habla, es ameno y todo, o sea, desde su palabra hasta su gesticulación, ¿ok?
nos transmite el mensaje. Nos dice que lo que él está hablando es parte de lo que él está expresando con su cuerpo. Entonces, acá es donde viene el tema de retención. Si yo necesito que la persona retenga, que la persona capte bien lo que estoy hablando, aquí tenemos que trabajar con en este tema. Y luego tenemos lo que se pone en práctica. Ok. Entonces hay una persona que tiene un aniversario, un amigo le dice, no, regálale un ramo de flores, que mira, que... ¿No? Entonces está la pareja y se aparece el chico con una florcita. Entonces, ¿cuál fue el mensaje inicial? ¿Qué entendió él? ¿Qué retuvo? ¿Qué captó en todo este mensaje? Y finalmente, ¿qué cosa es lo que hizo? Entonces, con esto, les quería demostrar un poco cómo es todo ese proceso de degradación de la comunicación. O sea, a veces uno piensa y dice, bueno, oye, pero si yo te dije que hagas A, ¿por qué has hecho A menos? Y uno se queda mirándonos y dice, es que no le entendí. ¿Y por qué no me preguntaste? O sea, entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que la comunicación es responsabilidad de todos nosotros, tanto del que emite una información como del que recepciona. Y ojo, hablando y llevando esto a los estándares que estamos conversando, tiene que ver mucho cómo lo he interpretado, si entendí el concepto original de la información y si transmito este concepto correctamente. Ahora yo quería mostrarles esto lo cuentan como un chiste, pero para mí es un ejemplo que me gusta dar con respecto a lo que es, y se conoce, al menos acá conocemos nosotros como el teléfono malogrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coronel al comandante, ¿no? Le dice, mañana a las 9:30 hora local habrá un eclipse de sol. Hecho singular que no acontece todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias en el caso de que llueva, que formen en el gimnasio. ¿Ok? Esto le dice el coronel al comandante. El comandante se va y le dice al capitán, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio. Hecho singular que no ocurre todos los días, él dará las órdenes oportunas. ¿Ya? Lo que entendió el comandante, ya lo cambió y le dio la información al capitán. Entonces el capitán le dice al teniente, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover. Hecho singular que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. O sea, ya como estamos viendo, la información no tiene nada que ver del original. Prosigue. El teniente le dice al sargento, mañana a las 9:30 por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel en traje de campaña dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio, hecho que no ocurre todos los días. El sargento, al cabo, mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Y finalmente, ¿qué cosa le dice el cabo a los soldados? Mañana, eso a las 9:30, parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio.
Lástima que esto no ocurra todos los días. Si bien es cierto, esto tiende a ser como una broma, tiende a ser como una situación anecdótica, pero es algo que ocurre muchas veces cuando nosotros estamos comunicando o transmitiendo cierta información. Entonces, acá cuando hablamos de los diferentes grados de las personas, también vamos entendiendo que hay diferentes niveles de conocimientos. Por lo tanto, cada uno va entendiendo de acuerdo a su vocabulario, a su interpretación, a sus principios, a sus creencias. O sea, ojo, todo esto influye en lo que nosotros vamos haciendo para poder comunicar las cosas. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos en la comunicación? ¿Qué barreras se nos presentan normalmente? Que a veces no las sabemos o simplemente sabemos que existen, pero nada más. Entonces, ¿cuáles son las barreras en la comunicación? Detalles técnicos. El receptor no puede entender. Actitud hacia el remitente. Ojo, muchas veces, pucha, este señor qué pesado, y ya eso bloquea la comunicación. Usar el canal incorrecto para la comunicación. No hay retroalimentación. Damos la información en una mala oportunidad. El uso de jergas, como hablamos hace un momento. A veces usamos jerga. Y la jerga acá puede ser una cosa y en otra parte del país es otra. O acá en el Perú es se refiere a un tema y uno va a Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, cruzando la frontera nomás, y tiene un significado totalmente diferente. Emitimos un mensaje poco claro, otra barrera. Objetivo equivocado. Acá hay que tener cuidado con el objetivo equivocado. ¿No? Por ejemplo, la pasada vienen y me dicen, como lo dijo Milagro, yo soy gerente de prevención de Promar, yo veo todo lo que es tema de seguridad patrimonial y seguridad de salud en el trabajo. Y vienen y me dicen, oye, ¿sabe una cosa? El tema de sindicatos. Y yo digo, ya, yo como prevención, ¿qué tengo que ver con el sindicato? Salvo que no rompan cosas, ojo, no hay sindicato en Promar, por si acaso, al momento. ¿Eh? No sé si más adelante haya, pero ahorita no hay. Digo, pero yo no tengo mayor injerencia, es un tema que tiene que ver con los derechos laborales del trabajador. Eso tiene que ver en todo caso con el área de GDH, recursos humanos. ¿No? O sea, no estás enfocado en el tema. Entonces, ese tipo de cosas, de repente nos equivocamos y estamos apuntando a quien no deberíamos. Y por último tenemos lo que se llama el formato erróneo, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que muchos hablan en liderazgo del tema de si felicito a una persona, lo felicito en público y si le llamo la atención, lo llamo la atención en privado, ¿no? Entonces, de repente llamarle la atención en público o por decir, utilizar canales de comunicación o llamarle, por ejemplo, ¿no? Nos lo hemos visto en el caso del señor Castillo cuando estaba en la presidencia, que despedía a los ministros por chat. O sea, un Twitter. O sea, cosa que uno dice, o sea, no tiene lógica que se haga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas estas cositas que estamos viendo acá, tenemos que tomarlas en cuenta.
¿ok? Como barrera general. Ahora, ¿cuáles son las barreras para una comunicación realmente efectivas? Hay barreras culturales, semánticas, barreras de género, perceptuales, barreras del idioma propiamente dicho, el tema de barreras emocionales. Acuérdense, o sea, acá cuando tenemos el tema de barreras emocionales, siempre tengan en cuenta que las personas no todo el tiempo estamos de buen ánimo o no todo el tiempo estamos molestos, sino dependiendo de la situación, nuestro estado emocional es uno. El tema de las barreras medioambientales, ¿ya? Cuando yo quiero transmitir un mensaje a la gente que vive, por ejemplo, en la selva, y quiero transmitir el mismo mensaje, se lo quiero transmitir a la gente que vive en la puna, tengo que transmitírselo de manera diferente por el medio ambiente en que viven. No puedo decirle a las dos, ir con el mismo discurso exactamente, con las mismas palabras, hay que tener cuidado. El tema de las barreras físicas, barreras personales y las barreras organizacionales. Y hablando nosotros de lo que es el tema del idioma, y que estamos viendo el tema del idioma, de la seguridad, etcétera, nos vamos a enfocar un poco para esta comunicación efectiva en lo que son las barreras semánticas. Porque el tema de barreras culturales lo entendemos, o sea, diferentes lugares, sitios, las personas tienen culturas diferentes. El tema de la barrera de género, con todo el tema de la comunidad LGTB además, ¿no? Y lo demás que hemos ido realizando, digamos que de una u otra manera podemos manejarlas más o menos bien. Pero el tema de la barrera semántica es un tema que sí yo quería un poco revisarlo con un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en las barreras semánticas? Primero que nada, palabras con distintos significados. Eso es que hay que tener mucho cuidado, como hemos hablado. Primero que nada, cuando hablamos de la traducción literal, puede significar diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, dentro del mismo idioma, como también les decía hace un momento, acá en el Perú una palabra puede significar algo específico y en otros países cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, en mi barrio estaba Julio Morinaga, de los dueños de la joyería Morinaga. Él se casó con una chica chilena. Vinieron sus hermanos, y eran más o menos de la edad de nosotros, ahí en el barrio. Me acuerdo que nos fuimos al cine Pacífico, y estábamos haciendo cola porque era Semana Santa, íbamos a ver pues, los 10 mandamientos, esto, y de repente uno de ellos, de los chilenos, agarra, voltea y dice, ¡cacha esa mina! O sea, todos nosotros en medio del cine Pacífico, en medio de la Semana Santa, oye, ¿y tú, oye, qué tienes? Entonces, para nosotros tiene un significado esa palabra. Para ellos es, mírala, obsérvala. Entonces hay que tener cuidado cuando uno se mueve a otros sitios. No, porque a veces la forma en que nosotros decimos las cosas no tiene nada que ver con como en otras partes lo interpretan o ellos hablan de una manera que para nosotros es completamente diferente. Luego tenemos las traducciones defectuosas, lo que hemos hablado hace un rato. Hago una mala traducción, una traducción literal, punto, sin la interpretación de lo que realmente se quiere expresar en el documento. Entonces acá viene esta parte de traducciones defectuosas y eso va a generar que la información yo también la transmita defectuosamente. El otro tema es supuestos no certificados.
Entonces, de repente yo hago la traducción, yo trato de entender el concepto y aplico ciertos supuestos que no están en ningún lado validados. Y yo los doy como valederos. Pero resulta que después puede venir otra persona que interpretó mejor que yo y mis supuestos que no son certificados terminan, digamos, deteriorando todo el trabajo que se ha hecho. Luego viene lo que son las denotaciones y las connotaciones. Es la forma en que vamos expresando las cosas. Y ojo, nosotros muchas veces pensamos, o algunas personas creen, de que conforme yo escribo, no le pongo esas connotaciones y denotaciones a lo que voy escribiendo. Lo voy poniendo con los signos de puntuación, signos de admiración, etc. Entonces, sí se va, o sea, tenemos que ver la mejor manera cómo estamos transmitiendo nuestra información, ya sea esta verbal o escrita o a través de nuestro cuerpo. Luego tenemos, como habíamos hablado en un momento, el tema de las jergas. Y hay un momento en que hablamos ya de jergas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en tema de marina hay mucho de esto de que podemos llamarlo lo que son las jergas técnicas. En marina, por ejemplo, tenemos cuando un buque, un barco llega a un puerto, tiene que pasar, digamos, lo que son las espías, las sogas estas, con las que se asegura el barco, el buque al muelle. Entonces, acá en el Perú le llamamos digamos, a una drisa delgada con una bola grande de pesada en uno de los extremos, que se lanza hacia el muelle y de ahí con eso recuperan y jalan la soga ya que van a colocar en las vitas. Le llamamos el jibilay. El jibilay. Lánzame jibilay y lanza, ¿no? Pero ¿de dónde sale esto? Sale del give me line, pásame la línea. Y acá en el Perú se quedó como el jibilay. Vamos a un tema menos naval. El guachimán, el watchman, no, el guachimán, el vigilante. Entonces, hay que tener cuidado cuando queremos, si es que comenzamos a usar algún tipo de jergas o jergas técnicas en nuestro hablar diario o si hablamos con otras personas de otros países. Y finalmente tenemos lo que es la mala expresión. Y cuando hablamos de mala expresión, no hablamos solamente de uso de jerga o palabras fuera de contexto, sino hasta una mala manera de hablar. ¿No? Yo muchas veces le digo a las personas que nosotros podemos, digamos, insultar a una persona, pero de la peor manera del mundo, de dos maneras. Con grosería y media, o se lo puedo decir bonito, tan bonito, inclusive nos aplaude y se da contento. Porque esa es la ventaja que tiene el correcto uso de las palabras. Entonces, tengamos cuidado cuando estamos transmitiendo información, cuando estamos hablando de nuestros temas, en este caso de seguridad, tenemos en cuenta esas barreras semánticas que nos pueden generar no dar la información correcta. No dar la información correcta de lo que se está, digamos, tomando conocimiento, interpretando en nuestro cerebro. Tenemos que expresarlo adecuadamente y que el mensaje llegue correctamente a quien se lo estamos transmitiendo. Entonces, dicho esto, viene nuestro siguiente gran problema. La comunicación entre generaciones. Entonces tenemos la generación silenciosa, los baby boomers, del 46 al 64, la generación X, del 65 al 79,
¿ok? La generación Y o los millennials, que son los primeros nativos digitales, porque la generación X de 65 a 79 son los inmigrantes digitales, y luego tenemos la generación Z o los centennials, que también son nativos digitales, y mucho más que los millennials. Entonces, todas estas generaciones tenemos diferentes formas de comunicarnos. Y la comprensión de uno con el otro también es complicada. Por ejemplo, cuando hablamos de la generación silenciosa, la generación entre el 20 y el 40, esta generación lo que más aprecia es estar en contacto con sus seres queridos. Para ellos, el aislarse o estar solos son sus dos grandes problemas. Una situación que tienen las personas que están en esta generación hoy en día es que ya por la edad el deterioro de la salud es una de las cosas que más influyen en sus estilos de vida, pero ellos valoran mucho lo que es el trabajo en equipo, el sacrificarse para lograr sus metas. ¿Ya? Para ellos, o sea, recuerden de que cuando hablamos entre el 20 y el 40, son post Primera Guerra Mundial, pre Segunda Guerra Mundial, los que nacieron más cerca del 20 han vivido la Segunda Guerra Mundial en toda su juventud. Entonces, estamos en una situación un poquito que hay que entender a estas personas. Luego tenemos la generación de los baby boomers, los nacidos entre el 46 y el 64. Esta generación aprecia mucho lo que es la comunicación formales y directas. Es decir, el contacto persona a persona. No que te llamo por teléfono, no que te escribo WhatsApp. O sea, nos gusta ver la reacción de la persona en la cara. Y cómo reaccionas ante lo que te digo, ante lo que no te digo. ¿No? O sea, ese tipo lo valoran mucho. Una de las cosas que también ellos valoran mucho en tema de información es la información de fondo y los detalles de la misma. Principalmente somos personas analógicas, pero nos hemos ido adaptando a la tecnología. Uno de los pilares que tiene esta generación es el trabajo, la responsabilidad y el respeto a los valores fundamentales. Una cosa que resalta mucho en esta generación es que la salud se ha vuelto una situación prioritaria. O sea, buscamos de permanecer activos en la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, yo, por ejemplo, hablaba hace un tiempo con unos amigos y conversando yo les decía, no, por ejemplo, hoy en día nosotros vemos a una persona de 50, 60, 70 años haciendo deporte, en shorts, zapatillas, ¿no? Que va al gimnasio, monta su bicicleta, se va a nadar, etcétera, haciendo deportes. Y hablamos de que nosotros no recordábamos a nuestros padres, a los 45, 50 años, haberse puesto un short para ir a hacer deporte. No muchos de nosotros hemos jugado pelota con nuestros hijos y con los hijos de nuestros amigos. Entonces, son cosas que esta generación valora bastante en ese aspecto. Luego tenemos la generación X, que es los nacidos entre el 65 y el 79. Esta generación favorece lo que son las comunicaciones informales. O sea, ya comienzan a aceptar toda esta comunicación ya no tan formal. Aquí es donde ya dejó de haber las estructuras rígidas en las empresas, que todo era piramidal para transformarse en organizaciones planas. No, antes uno decía,
Sí, señor gerente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El señor gerente, ¿no? Hoy en día ya el gerente, hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Pepe, hola fulano. O sea, la comunicación es mucho más informal y flexible. Se usan y bastante todo lo que son el correo electrónico, el teléfono, texto, ya con el tema del Facebook, ¿no? Si bien es cierto, esta generación tuvo en su infancia un inicio analógico, la adaptación al tema tecnológico no les ha sido difícil, al contrario, ha sido bastante fácil. Uno de los temas que caracteriza a esa generación es el tema de hacer multitareas. Siempre están corriendo rápido, todo es para anteayer, ni siquiera para ayer, todo es para anteayer, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las características de este grupo de personas. Luego tenemos la generación Y, los millennials. Ajá. Ellos nacieron entre el 80 y el 2000. Si bien es cierto, son los primeros nativos tecnológicos, también aprecian las comunicaciones auténticas, ¿no? Pero por otro lado, las tienen rápido. O sea, todo es mensaje texto, chat, correos, Instagram, ¿no? Valoran mucho el tema de tener la información y tener todo de manera digital inmediata. Una de las cosas que caracteriza a esta generación es que también tienen un buen nivel educativo. Tienen un compromiso bastante grande con todos los temas ecológicos y el hecho de ser veganos. Todo, toda esta situación es parte digamos, de esta generación propiamente dicha. Y finalmente tenemos la generación Z o los centennials. Estos son nativos tecnológicos, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Aprecian mucho el tema de las comunicaciones, tienen que ser transparentes, muy visuales, ¿no? Snapchat, YouTube, TikTok, eh, valoran mucho el tema de videos más que otra cosa, ¿no? Y acá es donde comienzo yo, al menos en estas dos últimas generaciones que todos lo aceptan del tema de las redes y todo, es que muchos pierden el ser inquisitivos digamos, verificar la información, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchos de ellos leían información, ¿no? Que dice que tal persona es tal cosa, y lo dan por sentado, lo dan por hecho, y lo retuitean, lo vuelven a enviar, lo ponen en sus muros, les dan like, o sea, y comienza un tema de que la información no es, digamos, 100% real o verídica, ¿no? Una característica que también tienen ellos es que se comunican mucho a través de imágenes, los famosos emoticonos, memes. Ellos pueden trabajar en varias tareas a la vez y también utilizar varias pantallas a la vez. O sea, ellos pueden estar con una laptop, pueden estar con un tablet y pueden estar con un teléfono en los tres elementos a la vez haciendo cosas, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación en que nosotros vamos diciendo, oye, realmente estoy atendiendo la situación, o estoy dando atención a lo que realmente debo darle, no lo sé. Algunas personas puede que sí, otras no, o acá es donde los mensajes comienzan a perderse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al final? ¿Qué es lo que está ocurriendo o cómo estamos, digamos, viviendo este tema? No es fácil que nosotros podamos tener una comunicación
digamos, exactamente igual con todas las generaciones que hemos visto. Si desde ya tenemos, digamos, algunos problemas iniciales con los idiomas, dialectos, formas de traducir, ¿no? Luego de eso tenemos toda la degradación de la comunicación en el canal de comunicación propiamente dicho, ¿ok? Y a eso le voy sumando ya el tema de la comunicación entre generaciones. Vemos de que no es tan fácil poder llegar a explicar claramente lo que queremos simplemente porque lo decimos. Entonces, acá es donde viene nuestro gran trabajo. Si yo voy a comunicarme con ciertas personas en cierto escenario, no, yo tendré que adecuar mis palabras a ese escenario. Si voy ¿cómo se llama?, a hablar con personas mayores, personas que, digamos, de mi generación, ahí, digamos, cerca, es probable que podamos conversar, digamos, un poco más serio, más altruista, etc. Si voy a hablar con personas más jóvenes, debo cambiar mi sentido. Y acá hay otro tema que yo también quisiera un poco tocar con respecto a lo que es el interés de las personas. O sea, conforme van avanzando las generaciones, ¿no? Por ejemplo, la generación silenciosa o los baby boomers, ¿no? Digamos, por ejemplo, al cine, a ver, por ejemplo, lo que el viento se llevó, ¿no? O sea, una película en su momento, todo el mundo, ¡ay, quién mira la película, ¿no? Pero cuando uno la ve ya ahora con todo lo que hay de comunicaciones, yo particularmente creo que es una película bastante densa, o sea, empieza bien lento, bien, o sea, ¿no? Hoy los jóvenes, por ejemplo, los millennials, los centennials, uno les ponen esas películas y a los 2 minutos se paran y se van. Para ellos, por ejemplo, si nosotros no captamos su interés en los primeros 15, 20, 30 segundos, lo más probable es que simplemente gracias y se van. ¿Y qué demuestra esto? Los TikToks y toda esta información que va en videos, ellos lo comienzan a mirar, a los 5 segundos no les llamó la atención, inmediatamente lo cambian. Y si le llamó la atención, se quedan en el TikTok, que dura ¿cuánto dura un TikTok normalmente? Entre 20 y 25 segundos. Es lo que debe durar para que la información llegue. Entonces, ya estamos hablando de varios temas que van a hacer que lo que nosotros entendimos en nuestro idioma, como cada uno de nosotros, cuando queremos transmitirlo, de repente nuestro idioma no es el correcto o no es aceptado o no es entendido por los otros. Hoy nos toca, a nosotros los mayores, tratar de adaptarnos a los más jóvenes, porque ahora ellos son más. De repente hace 20 años nosotros podríamos decir, oye, ustedes se adaptan a nosotros porque éramos más. Pero conforme va pasando el tiempo, ellos están siendo más. Y por lo tanto, el tema de adaptación, más que nosotros exigirle a ellos que se adapten a nosotros tenemos que ir viendo cómo nos adaptamos a hacer la comunicación adecuada a las personas. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva ya a una, digamos, reflexión final. Estoy utilizando los canales y medios adecuados para que puedan comprender el idioma de la seguridad que estoy tratando de comunicar a mis pares, a las personas con las que trabajo. Cuando yo estoy en mi empresa y voy a hablar con el jefe de un determinado proceso y le explico los temas de seguridad que tiene que tener en el proceso y las medidas preventivas y todo, estoy usando los canales, los medios, las palabras, el tono adecuado para que él me entienda, o de repente la persona me mire y me dice,
Ah, ok, ok. No, sí, sí, está bien, no hay problema, yo me encargo. No te preocupes. Esa frase a mí me para los pocos pelos que me quedan en la cabeza. No te preocupes, yo me encargo un ratito. Ahí me preocupo más. Entonces, ¿estoy realmente comunicando todo mi sistema de seguridad correctamente? Es una pregunta que se la dejo a ustedes, para que ustedes, cada uno, puedan ir eh, pensando, meditando y viendo si realmente lo estamos haciendo o es que tenemos algún tipo de barrera que nos estamos poniendo nosotros o alguien nos está poniendo porque no sabemos o no hemos sido capaces de entender esta figura. Y eso es lo que quería el día de hoy eh, explicarles un poco. Me gustaría, si alguien tiene alguna consulta, pregunta, encantado de poder contestarla. Muy, muy interesante, Pepe. Y muy graciosa tu comparación de cómo se va perdiendo la comunicación de una persona a otra, en el teléfono malogrado ese que contaste. Sí, Bien, vamos a abrir el diálogo. Vamos, si quieres, Pepe, prende tu cámara. Interesante saber, bueno, si se han comprendido, que, cómo les va, porque seguramente cada uno de ustedes ha tenido en esa situación, no solamente a nivel de trabajo, sino en general, de que dices algo a alguien y de pronto te entienden, no sé, parece como si hubieras hablado en otro idioma, y yo digo, pero si yo te estoy diciendo esto, y me pasa, y tú mismo lo dices, sobre todo con temas generacional, ¿no? No, sí, pareciera que habláramos, bueno, uno en el alemán y otro en chino, y también pasa mucho que la gente te mira y te dice, no, ya, el comprendido, sí, comprendido, y de verdad que uno dice, la verdad que me comprendiste, no he entendido, porque sí. cuando hacen las cosas te das cuenta que no entendieron nada o entendieron a su manera, ¿no? Y bueno, acá tenemos un buen público, y ahora se ha retirado, pero bueno, estamos acá, algunas personas conocidas, otros no, bueno, recién los leo, no los llevo a conocer, pues de repente sí, pero bueno, no importa si primera vez estás acá o si ya has estado anteriormente, si has sido alumno, exalumno o, bueno, has querido compartir este momento con nosotros un viernes. Así que eh, vamos, adelante, anímense a participar, a comentar, a contar un poco de su experiencia. Qué bueno, Lourdes, vamos a escuchar a Lourdes. Lourdes, te voy a abrir tu micro y ya te abrió el micro. Dale clic. Incluso las mujeres, ¿no? Las mujeres entendemos diferente. Sí, claro. No solamente Por eso entendemos hablamos de diferente, sino libro. hablamos más Hablamos de rápido. libro. Sí, sí. No, y Lourdes, ojo, ¿ah? ojo, hay un tema que hay que también reconocer, ¿no? Las mujeres son mucho más perceptivas en el tema comunicacional que el hombre. Sí, es verdad. Mucho. Es de verdad, o sea, ahí no hay nada que hacer. Lourdes, por si acaso Adelante, Lourdes, por dale favor. clic a tu micro para que puedas abrirlo y puedas contarnos, compartir con nosotros. También es importante, Pepe, comentar a todo esto que has estado contando, que nosotros tenemos los canales de comunicación y siempre uno es predominante, ¿no? A veces nosotros hablamos o nos expresamos utilizando ciertas palabras que denotan nuestra línea de comunicación, ¿no? Si somos visuales, si somos más auditivos o si somos más sinestésicos. Y lo mismo es la persona que es nuestro receptor, que ellos también tienen su canal que aunque tienen todos, siempre uno de ellos es más predominante, ¿no? Entonces a veces nosotros nos expresamos usando nuestro canal que predomina, por ejemplo, somos más visuales y utilizamos palabras que están relacionadas más visualmente y el otro es más auditivo. Y entonces ahí es donde también se crea conflicto en la comunicación.
Correcto, sí, es cierto. ¿No? Eso mucho se trabaja en la programación neurolingüística, entender un poco cuáles son esos canales de comunicación y entender el del receptor, ¿no? Ese canal de comunicación que tiene el receptor para el momento de nosotros transmitir algo, lo hagamos en el canal que hemos podido rescatar que tiene el que está frente a nosotros. Nada, no quieren participar acá. No, y No sé. hay un tema que, por ejemplo, yo sí se lo comento como una anécdota, ¿no? Las empresas normalmente tienen canales de comunicación formales para transmitir la información. Y me imagino que a muchos que estamos acá nos ocurre el tema de que a veces transmitimos un comunicado. Perdón, ¿hay alguien que quiere hablar? Perdón. Sí, Sonia, le he abierto el micro. Sonia Vázquez. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola Mi Sonia, qué nombre es gusto. Sonia Vázquez, ¿De dónde soy eres? de Paraguay. Ah, bienvenida Sonia. Muchas gracias, nueva en todo lo que es vamos a decirle, el sector de seguridad. Estoy iniciando, vamos a contar un poco los meses, son básicamente unos 6 meses en el área. Estoy en una empresa de telecomunicaciones. Y definitivamente es diferente la comunicación de una mujer con un equipo de hombres. Eso sí, no tengo muchas compañeras a cargo. La mayoría son todos señores y gente de 30 años aproximadamente. Y la comunicación sí con ellos tiene mucha importancia por el hecho también de cómo ellos reciben, ¿verdad? El tema de las tareas y las bajadas, ¿verdad? Entonces, ya que tocaban el tema de la comunicación y cómo es la mujer, ¿verdad? En ese sentido, sí, es realmente importante y cómo también uno como mujer líder puede llegar a influenciar en la manera de tratar y también obtener los resultados. Exacto. Y, bueno, también No, influye mucho, o parece mentira, pero que somos mucho más maternales también y tenemos, de repente podemos escuchar o tener la tranquilidad de entender, ¿no? Ser un poco más comprensivas. Y eso también influye mucho. Pero bueno, no, bienvenida Sonia. Bueno, aprovecho, si dices que tienes poquito tiempo, a que nos busques como en la comunidad de Women in Security de ASIS Internacional. Somos muchas mujeres que estamos trabajando ya bastantes años y bueno, y ojalá te animes a unirte a este gran equipo que tenemos de mujeres. Bueno, para todas las mujeres que están por acá, las invito a que nos busquen, a que busquen el trabajo que estamos haciendo en la búsqueda. Sí, ahora mismo te comento que en su momento tomé contacto con María Septim. Sí. Ah, buenísimo. Estoy ya charlando con ella hace algunos meses y también estoy haciendo el curso de ACES. Entonces estamos ya en un proceso de cerrar el curso y seguramente en breve ya nos tomamos el examen también. Ah, buenísimo. Felicitaciones. Qué buena decisión. Gracias. Muy bien, Sonia. Bueno, quién más comenta? ¿Quién más nos quiere contar un poco de su experiencia? A ver, un caballero. Hace un ratito levantó la mano también una mujer. No sé si somos más atrevidas. Acá hay una no, sí, pero, pregunta. por ejemplo, yo quiero aprovechar mientras alguien se anima, ¿no? Comentarles, por ejemplo, que nosotros en Promar tenemos actualmente 35 tiendas, ¿ya? En cada tienda yo tengo un jefe de prevención. Al momento ya tengo 3 jefes de prevención mujeres. Y mi meta es tener por lo menos la mitad de jefes de prevención mujeres. O sea, ¿qué es lo que pasa? En el tema de retail, por ejemplo, el tema de atención al cliente, el tema de ser empático con la persona, los hombres podemos tenerla, pero para la mujer es mucho más natural. Es mucho más natural poder hacerlo, ¿no? Y aparte de eso, yo soy un convencido de que el tema de seguridad no es exclusivo de hombres, para nada.
¿no? Igual que en algún momento alguien me dijo, lo que manejan camiones de las mineras solamente son hombres porque los camiones son grandes, ¿no? El camión puede ser grande, o sea, es una máquina que se maneja, ¿no? Y hoy por hoy hay muchísimas mujeres manejando equipo pesado en minería y de Así verdad es. que es excelente poder ver cómo se desarrollan y todo lo demás, ¿no? Entonces, Claro. Sí, hay una comunidad también en minería, Women in Mining, que son bueno, que ellas están trabajando también, así como nosotros en seguridad, por tener un lugar, ¿no? Por hacer el mismo trabajo, por la equidad, por todo eso que se viene trabajando hace mucho tiempo. Y que bueno, esperamos pues esperamos seguir. No entrar en competencia porque tampoco es eso, ¿no? No estamos en competencia, sino simplemente que se pueda valorar que tanto los hombres como las mujeres podemos hacer podemos es estar en correcto. todos los rubros, eh, Es que como nada, la nada, seguridad, que antes era pues un rubro bastante, bueno, estaba visto como un rubro muy masculino, ¿no? Pero ahora ya pasó muchos años y hay una comunidad grande de mujeres que está trabajando y que sigue creciendo. de verdad nada la limita para hacerlo, pues, esa es Así una es. realidad, o sea, es entenderlo, ¿no? Ahora, sí he encontrado personas que son difíciles de trabajar con, o sea, mujeres que les es complicado trabajar con hombres y hombres que les es complicado trabajar con mujeres, ¿eh? Pero es un tema Sí, que, o sea, sí, eso no va a faltar, pero ya es un tema ya que va por otro lado, creo. sí, 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 porque al final todos podemos trabajar con todos, todos nos podemos entender, la línea de comunicación no se debe perder, tenemos que tener la capacidad de ser más empáticos para poder escuchar y ponernos en los zapatos al que estamos escuchando. Y tú hablaste algo importante, ahorita voy a leer una pregunta que hay acá, eh, a ver, sí, ahorita te lo comento, el tema de la escucha, ¿no? De la escucha activa, de la escucha empática, porque generalmente cuando muchas personas escuchan están en un nivel competitivo, o sea, te estoy escuchando, pero en realidad te estoy escuchando para que te voy a responder, o sea, estamos en un nivel de competencia para demostrar que, por ejemplo, yo sé más o no, tú no estoy de acuerdo contigo y no tenemos esa capacidad de observar completamente a la persona con la que conversamos y ver todo eso que decía, ¿no? La comunicación no verbal, el lenguaje, cómo nos expresamos, el timbre de la voz y todas esas características que tiene la comunicación cuando no es solamente lo que dices, o sea, no es solamente la semántica, las palabras que salen, ¿no? Bueno, acá ujú. dice Rodrigo Silva, a lo largo de su extensa carrera profesional, ¿cuáles han sido los principales obstáculos o problemas comunicacionales que han tenido que sortear con los niveles corporativos estratégicos de las empresas para transmitir el adecuado asesoramiento para la toma de decisiones? Interesante pregunta. No, sí, no, y qué bueno que la han hecho porque, digamos, yo sí he tenido digamos, vamos a decir, algunas experiencias, no voy a decirle problemas, algunas experiencias en cuanto a ese tema comunicacional. Mire, yo pasé al retiro de Marina, porque yo soy oficial de Marina en retiro, yo salí de Marina en el año 2005, ¿no? Y ahí comencé a trabajar, bueno, tuve la oportunidad de certificarme como CPP, y yo me he encontrado con gerentes que me decían, yo quiero que hagas esto porque así quiero que se haga. Y iba contra todo lo que era el tema técnico de las cosas. Entonces, una de las cosas que yo siempre, en todas las entrevistas de trabajo que he podido tener, y que toda la vida me han preguntado, ¿qué crees que te falta a ti mejorar? Yo siempre he dicho el tema de comunicaciones. Porque el comunicarse con otras personas, uno puede decir, no, pero si hablas bien, no, si te expresas, o sea, no, o sea, comunicarte no es hablar y expresarte. Comunicarte es que la otra parte entienda lo tuyo. Entonces, sí he tenido que hacer esfuerzos, ya digamos, presentaciones, conversaciones, de repente hasta lluvia de ideas para poder un poco hacer entender la problemática. Yo creo que lo más importante que debemos tener nosotros para poder de alguna manera transmitir adecuadamente nuestra comunicación, nuestras ideas, etcétera, es que conozcamos lo que hacemos, conozcamos los temas.
Por ejemplo, yo soy una persona que todas las normas que han salido acá en el Perú por el COVID, todas me las he leído. Si me hablan de las normas de seguridad y salud del trabajo, todas me las he leído. Entonces, cuando viene alguien a hablarme del MINSA, a fiscalizarme por estos temas y me quieren de sorprenderme, por ejemplo, yo tengo el conocimiento para poder hablar con seguridad. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cultivar. El conocer lo que hacemos para poder hablar adecuadamente. Muchas veces porque no conocemos o porque alguien nos trata de levantar la voz, lo que sea, a veces nos quedamos callados o dejamos de pasar la oportunidad para explicar las cosas. Y va a ocurrir que siempre hay alguien que trata digamos, de poner en telejuicio lo que vamos haciendo, pero nosotros tenemos que tener, primero que nada, el conocimiento y sobre todo la serenidad para poder explicar adecuadamente las cosas. Recuerden que no podemos, o sea, nosotros no somos dueños de la verdad. O sea, nosotros no somos, conocemos cosas. Yo particularmente no estoy de acuerdo cuando alguien sale en televisión y dice, experto en seguridad. Cuando comienza a hablar, lo escucho y digo, él no sabe de esto, de esto, de esto. O sea, ya dejó de ser experto. Entonces, ante mis ojos particularmente, esa persona ya simplemente es disculpen la expresión, un charlatán ahí hablando, ¿no? O sea, ok, yo puedo presentarme un programa y decir, sí, yo conozco algo de seguridad y vengo a explicarte lo que sé de seguridad. Pero hoy por hoy, hablar de expertos, comenzamos a tener problemas. Pero sí, si nosotros no tenemos conocimiento y no podemos hablar en base, o sea, sólidamente en base a lo que realmente sabemos, va a ser muy complicado poder, digamos, refutar o poder explicar adecuadamente a otras personas lo que quieren saber o lo que quieren poner en telejuicio como nuestro trabajo, ¿no? Interesante. Nada, están calladitos, no veo más comentarios. Algunos que se le han caído la conexión. Bueno, están preguntando si se va a compartir la presentación. Vamos a... Sí, claro que Sí, sin sí. problema. No tengo Sí, ningún inconveniente. no olviden que se suscriben. Ahí nosotros compartimos, siempre tenemos los cafés con expertos, que siempre tenemos temas interesantes para compartir. Hace unos días que hemos tenido una charla interesante, también se hablaba de lo que es psicología de masas, en eventos de de multitudes, y así como eso, bueno, varios. Y, ok, acá hay una pregunta. Participen, Salomón, dale clic a tu micro para que puedas abrirlo. Ahí te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por proponer estos pequeños enlaces, conexiones con expertos en comunicación. Bueno, quien les habla es un oficial en situación militar de retiro del ejército. Actualmente me desempeño como jefe de seguridad en un ministerio y realicé un curso de estudios de seguridad con el CES, ¿no? El Centro de Estudios de Seguridad. Mi pregunta iba más que todo por el tema de las certificaciones. Si internacionalmente nosotros conocemos los estándares ISO, que justamente lo que buscan es establecer las definiciones de cada uno de los conceptos que ya hemos tocado en esta noche, ¿no? Como bien decía, no significa, una misma palabra puede tener diferentes significados para diferentes expertos, especialistas y diferentes materias o diferentes regiones del país o del mundo. Pero justamente las ISO buscan eso, estandarizar la definición de términos. En el caso de la certificación de CPP, que muy bien creo, no la conozco mucho, pero es una certificación que se domina en el idioma inglés.
Esta estandarización de términos pasa justamente para que todos los encargados o las personas que tenemos alguna competencia en seguridad llevemos a cabo pues estas directrices de los conceptos y los manejemos como tal, ¿no? Creo que ese es uno de los objetivos y la finalidad pública, la finalidad primigenia de estos estándares y estas certificaciones internacionales. Y agradezco que esta charla haya servido también para eso, para identificar pues que no todos a quienes nos dirigimos en una comunicación nos podrían entender si es que no tienen estos conceptos básicos de lo que nosotros dominamos como términos de seguridad, ¿no? Gracias y siempre estoy participando, me quedo encantado. Les comento que recién estoy llegando de trabajo, yo vengo en bicicleta, por eso no podía participar antes, y por eso les agradezco por estas charlas que se dan y espero que siempre nos mantengan pues en la lista de contactos para invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Quiero solamente hacer una pequeña aclaración con lo que ha comentado Salomón. Las certificaciones de ASIS o todo lo que son los estándares que se manejan en ASIS están en línea con los estándares internacionales, con las ISOs, o sea, con todos en realidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay estándares, pero todos han tomado como referencia esos estándares, la de continuidad del negocio, la de seguridad de información, la 31000, todo, o sea, y los terminología y todo lo que está ahí está relacionada a las ISOs que son las que ha mencionado Salomón. Otra cosa que quiero aclarar es que es una certificación, si bien es cierto, Estados Unidos, partidos de Estados Unidos, nosotros ahora, la certificación ya es a nivel mundial, o sea, es mundial en realidad, no es solamente americana. Es más, 2024 ya se establece el board de Latinoamérica. Este año tenemos el segundo Congreso Latinoamericano de ASIS en Perú, nos toca a nosotros. El año pasado fue en Cancún. Y toda Latinoamérica está trabajando muy, muy fuerte, por eso es que se ha decidido abrir este board de Latinoamérica. Entonces, Latinoamericana creció muy fuerte y todas las certificaciones están ahora también en español, o sea, los exámenes, todos que van a enfrentar están en español. Y un poco que ya nos venimos estandarizando, porque ya tenemos varios profesionales en Perú y en los países de Latinoamérica y seguramente en el tiempo va a ir creciendo esta comunidad de profesionales certificados en las diferentes certificaciones y ya en muchas organizaciones incluso ya solicitan o ya es como un requisito que cuenten con alguna de las certificaciones de ANSYS. Entonces, yo los invito también en esa parte a que no pierdan en la línea con este trabajo, este gran trabajo que está haciendo la comunidad de ASIS Internacional. Y bueno, nada, vengan al evento de Perú y el de las mujeres en seguridad, por si acaso, 26 y 27 de junio en Río de Janeiro. ¿Quieres comentar algo más? No, con respecto a lo que has hablado de las certificaciones, sí, es cierto. El tema de la certificación lo que hace es generar que tengamos una real comunidad de profesionales en la seguridad. Hoy en día tenemos muchas personas que se desempeñan en el área de seguridad en base a, digamos, al conocimiento empírico, la experiencia, ¿no? Como yo te comenté a Milagros cuando hice el diplomado, ¿no? Terminó el diplomado y yo le dije, ella me preguntó, bueno, ¿qué te pareció el diplomado? Le dije, mira, mucho de lo que ha venido el diplomado, algunas cosas yo las sabía, otras cosas he aprendido, porque sí aprendí, pero lo que más aprendí fue metodología para aplicar todas las cosas. Entonces, eso ya nos pone en otro nivel. Y la verdad de las cosas es que mientras mayor cantidad de personas profesionales de la seguridad tengamos, es mucho mejor. Ahora, es cierto también lo que comentó Milagros, que hay muchas empresas, sobre todo hoy en día, al momento, empresas americanas, que por temas de seguros, el seguro les exige que los jefes o los gerentes de seguridad tienen que estar certificados
en CPP, si tienen una persona de seguridad propia, tiene que ser PSP, si es alguien de investigación, tiene que ser PSI. Algunas empresas, sobre todo lo que son mineras, están exigiéndole a su que su gente de seguridad se profesionalice. Y esto yo creo que es bueno para todos, porque al final terminamos siendo reconocidos realmente como lo que somos, ¿no? Personas que nos dedicamos a este tipo de actividad y que tiene toda la connotación problemática y por otro lado, bastante más responsabilidades que muchas otras áreas. Entonces, yo también me uno a la invitación que ha hecho Milagros de seguir, tratar de capacitarse, de certificarse. Mientras más grande sea la comunidad de profesionales, va a ser mucho mejor, no solamente para uno como persona, sino para la organización, la empresa, el país. Así que la invitación está abierta. Si necesitan algún tipo de orientación, bueno, está Milagros, estamos cualquiera de los que somos miembros o los past president o los miembros del grupo consultivo de ASIS Perú, encantados para poderlos apoyar. Así es. Bueno, acá somos seguramente de diferentes países, pero hay capítulos en prácticamente todos los países y están haciendo muy buen trabajo. Pero al final todos somos una comunidad, ¿no? Que trabajamos unidos y que estamos tratando pues darle el valor que tiene la seguridad en las organizaciones. O sea que hay un respeto por el trabajo que hace seguridad y no pues como se veía hace unos años atrás, hace bastantes años atrás, que seguridad era pues el solucionador de problemas, ¿no? Entonces, ahora no, hay que saber reclamar ese liderazgo, pero obviamente para reclamar el liderazgo en nuestro rubro también que tenemos que estar preparados en consecuencia, ¿no? Entonces, claro, acá voy a dejarle mi mail, me están pidiendo el mail. Después le vamos a alcanzar una constancia a los que han estado acá presentes para que nosotros siempre tratamos pues de compartir, de poner nuestro granito de arena. Así que muchas gracias, Pepe, porque tú siempre estás ahí dispuesto. Todos, el equipo trata de enseñar de alguna u otra manera. Otra cosa es que realmente pueden hacer, vayan al canal de YouTube. Ahorita no lo tengo acá, pero se los voy a compartir junto con la información donde reciban las constancias. Hay mucha información, muchísima información realmente, de mucho valor. Yo los invito a que se den una vuelta, la miren, se entretengan un poco cuando tengan un espacio para ver, porque hemos compartido bastante. Y nada, bueno, lo reitero, suscríbanse acá, que nosotros compartimos, tenemos charlas como esta, tenemos los cafés de expertos con temas muy, muy variados. Y bueno, y tenemos también las preparaciones a las 4 certificaciones de ASIS, para quienes quieran dar ese paso, ese salto profesional. Las 4, justo estamos conversando un nuevo grupo Y bueno, y por último tenemos también los dominios, como los llama así, de cada uno de los temas que estamos comenzando. Y nada más, bueno, no sé. Concluimos, Pepe, porque no quiero ver si hay más preguntas por si acaso, antes de cerrar acá la sesión. Bien. No, ya no hay más preguntas. Pepe, quisieras hacer De verdad que agradecer a la audiencia, ¿no? Gracias por la oportunidad, Milagros, para poder dar un granito de arena a esta comunidad. Y de verdad, de mi parte, encantado de poder aportar. Y yo quedo atento para cualquier comunicación, si alguien tiene una pregunta adicional, nos la hagan llegar y con todo gusto estaremos ahí para poder absorber las consultas. Excelente. Muchas gracias a todos, Gracias. un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Buen fin de semana para todos, que descansen y en breve nos estamos comunicando. Que pasen un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias, Manuela, nos vemos. Chao, Pepe, nos vemos. Chao, chao. Gracias.